Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega, en esta nueva oportunidad acerca de este programa Lectura Recomendada Bíblica, les voy a traer un libro que a mí me ha encantado, me fascinó desde el primer momento en que lo leí. Se trata, como dice el título, Las dos Babilonias, escrito por Alexander Hislop en el año 1858. Fue distribuido como libro, pero en un primer momento fue un folleto únicamente en el año 1853. Alexander Hislop nació en el año 1807 y falleció en el año 1865. Fue pastor, ministro y teólogo protestante proveniente del Reino Unido. Escribió varios libros, aunque el más destacado es este que vamos a tratar hoy, cuyo nombre completo es Las dos Babilonias. La adoración papal prueba ser la adoración de Nimrod y su esposa. Por lo que pude averiguar, eh, solamente este libro, el que estamos tratando, fue traducido al español, a pesar de que Hitler murió hace más de 150 años. Básicamente, lo que hace es atacar las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, remontándose al inicio mismo desde el Génesis, cuando Nimrod, el poderoso cazador delante de Jehová, del capítulo 10 de Génesis, instauró un culto pagano alejado de Dios y centrado en el hombre. Esta es la tabla de contenido, puede verlos ustedes en esta imagen, la tabla de contenido del libro. Pero solo veremos algunos puntos que quiero destacar, porque si no vamos a estar horas y horas hablando acerca de este muy interesante libro. Sobre todo quiero hablar acerca de cómo se originó el catolicismo y de algunas doctrinas más sobresalientes que tiene, ¿no? Me llamó mucho la atención la cantidad de bibliografía con la cual se apoyó Hislop para su libro. Contiene más de 1000 notas al pie y una extensísima bibliografía, y desde la introducción misma el autor dice lo siguiente, sin pelos en la lengua, iniciando su ataque sobre la Iglesia Católica. Se hace cada vez más evidente que Roma es, ciertamente, la Babilonia del Apocalipsis, y que el carácter esencial de su sistema, los grandes objetos de su culto, sus fiestas, sus doctrinas y su disciplina, sus ritos y ceremonias, su sacerdocio y sus orígenes religiosos, sus órdenes religiosas, se han derivado de la antigua Babilonia, y finalmente que el papado mismo es verdadera y propiamente el representante directo de Belsasar. El libro tiene muchas imágenes o dibujos que ilustran sus referencias a los dioses o objetos del culto pagano. No tiene fotografías, ya que en el tiempo en el que salió el libro, la fotografía era algo muy nuevo todavía y posiblemente era algo muy caro para poder ponerlo en un libro, ¿sí? Gilo propone entonces en este volumen que no solo la Iglesia Católica proviene de Babilonia, sino esencialmente todas las religiones desde Grecia, Éfeso, Egipto, Canaán, hasta lugares tan lejanos como la India, China, Japón y América. Veamos el siguiente cuadro donde veremos que los dioses de todos los lugares eran básicamente los mismos, con los mismos atributos, poderes, mismo origen y salvo el nombre, ¿no? Ahí pueden verlo ustedes, pueden compararlo, los dioses de Babilonia, los principales dioses, ¿no? De donde se originó Nimrod, Semiramis y Tamuz, que vamos a ir tratando. Lo pueden ver, compararlo con los dioses de Grecia, los dioses principales, ¿no? Porque ya sabemos que tenían una infinidad de dioses las diferentes religiones, ¿no? Entonces comenzaremos por Nimrod en la Biblia, el cual es nuestra principal fuente y la más confiable, obviamente, ¿no? Porque podemos leer en la Biblia y podemos confiar plenamente que es verdad. Sin embargo, los demás textos no lo podemos hacer, no podemos tener la seguridad completa. Tenemos a Flavio Josefo, por ejemplo, que escribió en los tiempos posteriores al ministerio de Jesús en la tierra y que documentó sobre la destrucción del templo de Jerusalén del año 70. Pero no podemos estar 100% seguros de lo que escribieron los historiadores es verdad, porque sabemos que Josefo, en este caso, tenía una clara inclinación por Roma.
Además, seamos sinceros, durante los últimos tiempos los libros de historia, no solamente los de historia, pero en este caso, se han manipulado casi al modo de 1984 de George Orwell. Entonces, muchos libros de historia ya no cuentan la verdadera historia, valga la redundancia, sino que cuentan la que quiere que se sepa, como dice el dicho, la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Entonces, vamos a ir entrando en tema. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, que esto ya lo habíamos visto rápidamente también en el video sobre la película de Noé, donde surgieron las diferentes etnias. Entonces, de Cam surgió Cus y de este surgió Nimrod. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8 en adelante, vamos a leer. Génesis capítulo 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, lo cual es ciudad grande. Por lo que se puede deducir, ya vimos que los camitas o los cusitas eran gente de piel morena o de piel negra. Este Nimrod entonces, por lo tanto, era una persona de raza negra, porque esta gente fue la que habitó África, ¿no? Y bueno, las ciudades que Nimrod conquistó ahí en lo que hoy es Irak, Irán, ¿no? Otro apoyo para decir que los cusitas eran, o los hijos de Cus eran personas de raza negra es Jeremías capítulo 13, el versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pero quédense por un momento pensando en esto, con esa idea del leopardo también. Ténganla presente para lo que queda del video. Otro verso más para apoyarnos es Números capítulo 12, el versículo 1, donde habla que María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron en su contra a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. El racismo ya existía en ese tiempo, porque lo vemos en Éxodo capítulo 12, el versículo 37, que hubo muchas personas que no eran de los hebreos que habían salido junto con los hebreos de la tierra de Egipto, que se habían escapado de los egipcios, y como dije, ahí se puede ver que existía ya el racismo en épocas muy, muy antiguas. Entonces, este libro de Alexander Hislop, y apoyado por una gran cantidad de fuentes, Nimrod estuvo casado con una mujer llamada Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz. Nimrod comenzó a erigirse como alguien poderoso debido a que en las épocas posteriores al diluvio, cuando las personas se esparcieron por la tierra, también estaban los animales salvajes que también proliferaron, ¿no? Y esto es lo que Dios quiso evitar que pasara cuando los hebreos tomaron la tierra prometida, donde les dijo que no destruiría a todas las naciones en un solo año para que no proliferaran las bestias y no fueran atacados por dichas bestias, ¿no? Entonces, Nimrod se constituyó como un rey, como un legislador frente a las personas y que erigió ciudades y fortificaciones para defenderse de ellos. Nimrod entonces se levantó como ese alguien que defendería a las personas de las bestias salvajes. Como dice el versículo 10, que erigió varias ciudades, constituyéndose así un reino. Y al ver que esta gente lo seguía y Dios no se manifestaba a los hombres, salvo con la familia de Noé, Nimrod comenzó la adoración al sol, o sea, un culto apartado o alejado de Dios, ¿no? Y elevó o fue como el principal arquitecto, pongámoslo,
de esta manera de la Torre de Babel, la cual no era solamente una torre, sino que no era solamente una torre que intentaba llegar al cielo, sino que era un templo. Y en Mesopotamia se encontraron, y aún hoy todavía están algunos de pie, unos templos llamados Sigurat. Me imagino que no debe ser tan desconocido esta palabra para ustedes. Estos Sigurats se los llama también torres escalonadas. Hay uno muy interesante en Ur, al sur de Irak, los cuales estos eran estructuras de ladrillo cocido que tenían una larga escalera, lo pueden ver en la imagen, una larga escalera que iba hasta arriba y en la cima había una especie de pequeña capilla donde se realizaban los sacrificios o los oficios, ¿no? Entonces, luego de haber sido instaurado este culto al sol, Nimrod y Semiramis se vieron envueltos en una especie de aura santa, ¿no? Hislop lo dice de lo siguiente acerca del nombre de Nimrod. El nombre de Nimrod significa el domador del leopardo. Esto parece indicar que como Nimrod se había hecho famoso amansando caballos para emplearlos en la caza, de igual modo su fama como cazador descansaba principalmente en que encontrara el recurso para hacer que el leopardo le ayudara en la cacería de las otras bestias salvajes. Y aún más patente se hace esto cuando vemos el nombre científico del leopardo de Arabia, Panthera pardus nimr. Lo pueden constatar ustedes, Nimr, una especie, este leopardo de Arabia es una especie en grave peligro de extinción, el cual se cree que hay solamente 250 ejemplares en el mundo, ¿no? Y luego cuando este Nimrod comenzó a vestirse con las pieles de los leopardos como trofeos, la gente comenzó a llamarlo el cazador manchado. ¿Recuerdan hace un momento cuando le dije, tengan presente este versículo de Jeremías capítulo 13, creo que les dije? Jeremías capítulo 13, sí. Eh, Recuerden que entonces esta es la similitud que hay entre las personas de raza negra, o sea, más que nada sería la similitud entre Nimrod, que era de raza negra, y el cazador manchado, digamos, que se vestía con las pieles de los leopardos. Hilo dice en su libro entonces que Nimrod fue contemporáneo de Abraham, aunque para el tiempo de Abraham las ciudades con las cuales que se nombra que Nimrod había construido ya existía desde hacía bastante tiempo, ¿no? Según los estudios arqueológicos, aproximadamente para el tiempo en que Abraham abandonó Ur de los caldeos, de donde él era proveniente, se produjo un acontecimiento geológico muy extraño que obligó a las personas a abandonar la tierra tal cual estaba. De esto habla el video en que compartí hace un tiempo en la página de Facebook titulado ¿Es el Génesis historia?, que solamente está disponible en idioma inglés, pero con los subtítulos en español que los tienen que activar. Lo voy a dejar en la descripción del video. A mí me pareció fascinante ese video, es una explicación excelente sobre algunos puntos difíciles del diluvio más que nada, ¿no? En el libro dice que el propio Sem fue quien, o sea, en el libro de las dos Babilonias con el que estamos hablando, ¿sí? Fue el propio Sem, el hijo de Noé, quien mató a Nimrod debido a su maldad. Dice lo siguiente acerca de esto. Sem, no hubo un solo hombre que viera quizás tanta aflicción como él. No solamente presenció una apostasía generalizada que debe haberle dolido profundamente por sus justos sentimientos y por haber sido testigo, como lo fue, de la terrible catástrofe del diluvio, pues vivió para enterrar 7 generaciones de sus descendientes. Vivió 502 años después del diluvio y como después de este acontecimiento la vida de los hombres era de corta duración, no menos de 7 generaciones de descendientes directos murieron antes que él. Y ahí tiene la referencia Génesis 11, versículos del 10 al 32. Más me inclino a pensar yo
que fue contemporáneo, que este Nimrod fue más contemporáneo de Job que de Abraham. No se sabe a ciencia cierta en qué año vivió Job, pero fíjense lo que dice Job capítulo 28, versículos 26 al 28. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Entonces da para pensar que había un fuerte culto establecido a los astros, ¿no? Lo siguiente que propone Hislop es que después de que Sem asesinara a Nimrod, él esparció sus miembros, y esto es algo parecido a lo que hizo el levita con su concubina de Jueces capítulo 19, el verso 29. Luego de la muerte de Nimrod, uno creería que el culto al sol o el culto al fuego se terminaría o que iría decayendo, ¿no? Sin embargo, aquí entra en juego su esposa, Semiramis, quien junto a sus sacerdotes crearon todo un sistema complicado para deificar a su esposo. Tiempo después, la viuda Semiramis quedó embarazada y ésta dijo que su esposo había bajado del cielo misteriosamente y entrando en su cuerpo se reencarnó en ella y su hijo se llamó Tamuz. De ese hijo se originó otro culto, el de la madre y el hijo. Entonces pueden ir viendo hacia dónde estamos yendo, ¿no? En diferentes religiones se conoce este culto, por ejemplo en Egipto, donde Isis y Osiris a veces se los relaciona como madre e hijo y como marido y mujer. Es algo difícil de comprender de la religión egipcia, ¿no? En su momento se llegó a creer que este propio Tamuz era el Mesías predicho por Génesis capítulo 3 del verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículos muy conocidos, ¿sí? Tal vez no existieran los registros históricos o los registros escritos más precisamente, pero para la escritura del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, faltaban todavía muchos años. Pero es evidente que la gente los conocía. Después de todo, solamente habían pasado, o ni siquiera había pasado 500 años desde el diluvio. La historia del Génesis estaba todavía bien en la mente de las personas. Entonces, como vemos, no hay nada nuevo debajo del sol. Estas religiones diabólicas provienen de un solo lugar, Babilonia, ¿no? Esparcida por todo el mundo, lugares tan lejanos que hasta pareciera increíble o pareciera ciencia ficción que esto pudiera ser así. De modo que no es extraño que las religiones como la hinduista crean la reencarnación y cosas por el estilo. El culto a la madre y al hijo fue tal vez la que más aceptación tuvo entre todas las naciones. La madre dadora de la vida y progenitora, protectora de los inocentes y los indefensos. En algún punto incluso la madre fue más apreciada que el hijo. En la cultura hebrea la madre es de gran aprecio, como lo vemos, y una de las mayores bendiciones al contraer matrimonio era la de tener muchos hijos, era la de desear que las mujeres tuvieran muchos hijos. La influencia del culto de la madre y el hijo fue tan grande que incluso en el templo de Isis en Egipto se encontró la siguiente inscripción: Yo soy todo lo que ha sido, o lo que es, o lo que será. Ningún mortal ha alzado mi velo, el fruto que he dado a luz es el sol. Fíjense lo que dice aquí. En algún punto de la historia este Tammuz también se llamó Nino, de donde viene el niño. Este al ir creciendo siguió el camino de su padre Nimrod, o supuesto padre, porque ya había muerto Nimrod cuando Semiramis quedó embarazada, ¿no? O sea, es decir, que entonces Tamuz se dedicó a la cacería. En una de esas cacerías, Tamuz muere al ser atropellado por un jabalí, a lo que también eh, hay toda una religiosidad en torno a este caso, de donde salieron
los cuernos del jabalí, o en realidad son unos colmillos, pero surgió como un cuerno que también está relacionado con Tamuz, en otras religiones también. Y con respecto a la invención de la cuaresma, Hislop dice lo siguiente, que está relacionado con la muerte de Tamuz. Parece que entre los paganos esta cuaresma era una preparación indispensable para la gran fiesta anual en conmemoración de la muerte y de la resurrección de Tamuz, que se celebraba con alternación de llanto y regocijo y que en muchos países se celebraba mucho más tarde que en la fiesta cristiana. En Palestina y en Asiria se celebraba en junio, llamado por lo tanto el mes de Tamuz. Luego de esto comenzó su adoración en el mes de junio, o incluso se llama así uno de los meses hebreos del calendario hebreo, lleva este nombre, ¿sí? Y en la Biblia vemos que las mujeres hebreas endechaban o se lamentaban por su muerte en lugar de lamentarse por los pecados de Israel. Los judíos aún celebran el ayuno del 17 de Tamuz, día en que el primer templo fue destruido por las tropas de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y en la Biblia lo encontramos llamado como el ayuno del cuarto mes. Lo próximo que quiero resaltar del libro es la institución de la Pascua. Ya vimos la institución de la Madre y el Hijo, o sea, de la adoración de la Madre y el Hijo, como la Virgen María y el niño Jesús, se sucedió así, y también de la Cuaresma, 40 días antes de la resurrección de Cristo, el día domingo, se celebra o se guarda esa famosa Cuaresma, que también tuvo su institución en Babilonia. Ahora veamos acerca de la Pascua. La mayoría cree que es en el mes de abril, pero a nadie le llama la atención que siempre es domingo. Es como si mi cumpleaños siempre fuera un martes, por ejemplo. Las religiones que seguían por la Pascua bíblica, o sea, la Pascua bíblica, saben que deben guiarse por el calendario lunar y todos los años es una fecha distinta y siempre muy alejada de la celebrada por el catolicismo. Otra pregunta más. ¿A nadie le sorprende que si Cristo murió un viernes y resucitó un domingo no hay 3 días exactos? Algunos dicen que Jesús no hablaba de 3 días de 72 horas, sino que eran 3 días como se guarda generalmente, que de viernes a domingo hay 3 días, pero no hay 3 días de 72 horas, ¿no? Sin embargo, él mismo dijo en reiteradas ocasiones que el Hijo del Hombre permanecería en el sepulcro 3 días y 3 noches, o también la famosa señal de Jonás. Entonces se hace imposible que muriera un viernes y resucitara un domingo. Pero bueno, este ya no es el punto de este video, ya lo veremos en algún otro momento tal vez. Entonces, ¿de dónde surge la Pascua católica? De Babilonia, obviamente. Se dice que de este modo fue que nació la diosa Ishtar, que provenía de Semiramis, que luego pasó a llamarse diosa Ishtar. Entonces dice que un huevo gigante cayó en el río Éufrates. Los peces lo empujaron a la orilla y las palomas lo incubaron. De este huevo salió la diosa Ishtar, que en inglés es Easter. Lo pueden ver ustedes, que aquellos que tengan algo de conocimiento en inglés saben que en inglés Pascua se dice Easter. Entonces pueden ver el parecido. Los huevos como símbolo pagano se pueden ver en muchísimas otras civilizaciones, como los druidas en Gran Bretaña, los adoradores de Dionisio en Grecia, y los hindúes también lo hacían. Ahora veamos un momento acerca de la adoración de la cruz. Se cree que la adoración de la cruz por los cristianos comenzó debido a que Cristo murió en ella, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue una cruz o fue solamente un poste de madera sin otro poste atravesado, ¿no? Se sabe que los romanos hacían crucifixiones de ambas maneras. La adoración de la cruz proviene de mucho antes y se la encuentra no solo en Babilonia, sino en Egipto. Y si prestaron atención a la imagen que puse de Isis hace un momento, se la ve con una cruz en la mano.
Esta cruz es llamada cruz ansada o Ankh. Es un símbolo para la vida. ¿Y qué simboliza la victoria de Cristo en la cruz? La vida, obviamente. ¿Qué pasamos ahora de muerte a vida? En todo esto está muy bien pensado. Sin embargo, la Biblia no enseña que debemos adorar el objeto por el cual Cristo padeció, porque debemos adorar a Cristo y su muerte, adorar la sangre que vertió en ella, pero no el objeto por el cual fue muerto. Algunos tienen, si pudieran encontrar esa famosa cruz o parte de ella, algunos dicen que lo tienen, o sea, se convierte en un culto hacia una reliquia, hacia algo que no está apuntando justamente hacia Cristo o hacia su sacrificio, sino que algo con lo cual fue muerto Cristo, ¿no? Una historia que es muy poco conocida por la mayoría de los cristianos es cuando el emperador Constantino se enfrentó al ejército de Magencio frente al río Milvio en Roma, recibió la supuestamente revelación de parte de Jesús diciéndole, vence con esta, y le mostró el símbolo de la cruz. Y entonces Constantino puso el- la cruz en los escudos de sus guerreros o de sus soldados, y entonces con eso con esta cruz venció a las tropas de Magencio, ¿no? Y se cree que fue en este momento que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Sí, no, pero no fue así, sino que fue mucho más adelante. Fue durante el emperador Teodosio I el Grande, en el año 380. Se oficializó el 27 de febrero para ser exacto. De ahora en más, los templos paganos estaban prohibidos y comenzó una persecución contra aquellos que practicaran la idolatría. Aunque esto tomó mucho más tiempo del esperado, desarraigar la idolatría de tantísimos y tantísimos templos en honor a una miriada de dioses no habrá sido tarea fácil, ¿no? Aunque muchos solamente se le cambió el nombre, como dije, ¿no? En este apartado, Hislop hace una larga explicación de que en realidad lo que supuestamente vio Constantino fue una X y no una cruz. Otra fiesta pagana que me llama la atención en el lugar donde vivía yo, allá en Misiones, era la fiesta de San Juan, celebrada el 24 de junio. En el hemisferio sur es la noche más corta, pero esto suele ser alrededor del 21 de junio en realidad. Esta fiesta se hacía por la noche en la escuela donde yo iba, y aquellos que no están familiarizados con esta fiesta se los cuento rápidamente. Luego de las comidas y las bebidas, los hombres más osados caminaban por encima de las brasas. Todo dice que es una cuestión de fe para no quemarse los pies, ¿no? Pero todo tiene una connotación pagana, ya lo habíamos hablado en una oportunidad de los programas de Alfa y Omega acerca del culto de Moloch, que también es otro dios que está relacionado con esto, donde se arrojaban los niños al fuego. Ahora, esa referencia de caminar por encima de las brasas, pero tiene su reminiscencia ahí, ¿no? Esta fiesta es de origen babilónico y se da justo cuando empezaba el mes de Tamuz, y en muchos otros lugares, como en Europa, tenían esta fiesta con distintos nombres, y en el siglo VI, el Papa Gregorio I o Gregorio Magno, también llamado, hizo algunas concesiones para ganar adeptos, pero no podían dejar que esta fiesta se llamara con un nombre pagano, ya que ahora el cristianismo era la regla, ¿no? Y entonces decidieron que era oportuno, buscando un nombre, vieron que era oportuno que esta fiesta fuera justamente 6 meses antes del nacimiento de Jesús del 24 de diciembre, otra fiesta, el nacimiento del dios Sol Invicto, ¿no? Entonces, al ver esta oportunidad, no dudaron y, como dice en los evangelios, que Juan era 6 meses mayor que Jesús.
Esta fiesta entonces le vino como anillo al dedo tanto a paganos como a católicos eh, porque otro nombre con el que se conoció a Nimrod y a su hijo Tamuz fue Oanes. Y Juan en griego es Ioannes y en latín es Joanes, idioma que hablaba el catolicismo romano, o sea, es un notable parecido. De este modo, dice Hislop en su libro, los cristianos supondrían que estaban honrando a Juan el Bautista, en tanto que los paganos seguirían adorando a su dios Oanes o Tamuz. Tampoco podemos dejar de resaltar la institución del papado. Los católicos afirman que Pedro fue el primer papa, no solo por lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 16. Vamos a leerlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aunque es muy poco probable que Pedro nunca haya pisado Roma o incluso Europa, se sabe que Pedro predicó el Evangelio entre los judíos de Babilonia, donde había una iglesia. Pero lo cierto es que el Papa Dámaso I hizo alarde de poseer las llaves de Pedro, con las cuales podía abrir y cerrar los cielos. Al Papa también se lo llama Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, Vicario de Cristo y demás nombres. Debemos saber que no necesariamente o no necesitamos otro intermediario más que el Espíritu Santo. Este es el Consolador que sería enviado tras la partida, nos dijo nuestro Señor Jesús. Este personaje era bien conocido entre los misterios babilónicos, es decir, el sumo pontífice. Algo llamativo sobre la vestimenta, resalta Hislop en su libro, es acerca de la mitra papal. Si ven en la imagen, se asemeja a la boca de un pez, esto por semejanza al dios filisteo Dagón, muy conocido en el relato bíblico de que fue su dios quien entregó a Sansón en manos de los filisteos y el arca del pacto. A lo largo de la historia, los papas han usado esta mitra con esta forma, aunque no es la única, es una muy llamativa nomás. Entonces, otra institución más es la de las monjas. Esta también proviene de Babilonia. Algunos creían que salió de la historia de la hija de Jefté. Aunque esta práctica del celibato femenino y vida en oración proviene de las vestales de Roma, adoradoras de la diosa Vesta. Estas mujeres debían cuidar en el templo del fuego sagrado de Vesta desde la más tierna edad. Que este fuego se apagara era considerado de pésimo augurio, sobre todo para los emperadores, quienes eran como como dije, los sumos pontífices de este dios, de esta diosa, ¿sí? En sus templos no solía haber hombres, ya que ellas debían ser puras y permanecer vírgenes, más allá de algunos sacerdotes. Las vestales eran tan adoradas que cualquiera que se la cruzara en el camino debía dejarle el paso, y tocarlas estaba incluso penado con la muerte. Estas, al llegar a la madurez, generalmente abandonaban su celibato y la mayoría contraía matrimonio y tenían hijos. Es decir, abandonaban por completo no sé si la adoración de Vesta, pero al menos dejaban de ser partícipe en esto y podían hacer su vida, ¿no? Esto solamente hasta cuando cumplían los 40 años más o menos. Y bien, para no alargar demasiado el video, pero me hubiese gustado tocar algunos temas muy interesantes como el culto a las imágenes, la procesión de estatuas y figuras, el bautismo de infantes, la misa y la hostia, el rosario y muchísimas otras cosas de origen pagano que la Iglesia Católica adoptó. No dudo de que haya personas de verdad y que sinceramente quieren adorar a Dios que están metidas en esta iglesia,
por lo que dice el libro del Apocalipsis, hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Desde que leí este libro hace ya más de 7 años, siempre me llamó la atención lo que dice y acerca de cómo el paganismo se ha ido metiendo en la iglesia hasta convertirse en algo normal. Por eso para mí el puntaje para este libro es un 7 o un 8, pero vamos a dejarlo en un 7. Creo que es casi fundamental la lectura para los cristianos de este libro, pero aunque esto ha ido cambiando, porque en los tiempos en los cuales vivimos los cristianos ahora debemos estar concentrados en otro tipo de cosas, sobre tratar de no caer en el engaño de la ideología de género, por ejemplo, tratar de educar a nuestros hijos según los valores cristianos que consideremos correctos. Pero lo que dice este libro es muy importante, pero nuestras necesidades como pueblo de Dios en el tiempo en el que estamos viviendo ha ido cambiando drásticamente en los últimos años. El abandono sobre todo de los jóvenes en la iglesia, es un tema gravísimo que nadie ha podido resolver. Más del 60, fíjense esta estadística, más del 60% de los jóvenes que terminan el secundario y se van a otra ciudad a estudiar o a trabajar, pero más que nada a estudiar, abandona la iglesia. Pero no solamente la iglesia, sino que abandona a Dios directamente. Y al ser encuestados, ¿por qué lo hacen? Solo responden que la iglesia o les aburre o eran oprimidos y no les deja ser quienes realmente son. Pero esto es lo que realmente la iglesia no te permite. O sea, la iglesia no te permite ser quien sos debido a la lucha interna que tenemos en nuestros miembros. O sea, el pecado que mora en nosotros, lo que hace la iglesia es reprimir eso. O sea, la Biblia te hace mostrar que nosotros no debemos ser quienes realmente somos, sino que debemos ser más parecidos a Cristo. De nada sirve que estar yendo a la iglesia, pero estar sirviendo a la carne. Solamente vemos prosperar a las iglesias que fomentan el evangelio de la prosperidad, donde solo predican acerca del amor, de tener dinero, de tener casas, de tener autos, lujos. O sea, es la exaltación del yo, no de la humillación de uno mismo, no de la humillación del yo. No se habla de eso y no se habla del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. O sea, no fomentan esto, no les parece lo más importante. Por eso es que ganan muchos adeptos también. Por último, y como ya nota de color, esto es algo me pareció importante agregar, pero no está en el libro este de Hislop, es de cómo se originó el Vaticano o la palabra Vaticano. Pero el Vaticano, ¿de dónde se originó? Según cuenta la leyenda, los etruscos, quienes eran los primeros habitantes de Italia, mucho antes de que se formara el Imperio Romano o mucho antes de que incluso Rómulo y Remo fundaran Roma, en una de las colinas en las afueras del poblado de los etruscos tenían un cementerio, el cual era la sede de la diosa del inframundo Batica. Siglos después, el emperador Calígula construyó un circo en honor al dios Sol Invicto y mandó traer de Egipto un obelisco en honor al dios. Luego Nerón, que también no fue alguien muy agradable, martirizó a los cristianos en ese mismo lugar donde estaba ese obelisco. Y más adelante, Constantino, el mismo que que tuvo la supuesta visión de que Cristo le dijo: con esta vencerás, ordenó la construcción de una basílica. Hoy ese lugar se llama Plaza de San Pedro, porque se cree que Pedro fue crucificado boca abajo y enterrado en ese lugar. Pero como dije, lo más probable es que Pedro nunca haya pisado Roma. Y como vemos, todo se relaciona con todo
en el paganismo. Desde que trajeron la, este obelisco, desde la diosa Batica, desde de cómo fueron martirizados los cristianos ahí, de que era un cementerio, de que también después fue instaurado el Vaticano en ese mismo lugar. Entonces, a mí no me queda ninguna duda de lo que estamos hablando. Entonces, espero que les haya parecido interesante este video a todos ustedes. Cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios, me quieren hacer una pregunta. Muchas gracias y hasta la próxima.